día, mis hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes una historia que nos ilustra como iglesia. Jesús nos ilustra como iglesia cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, de qué se trata la historia de Dios en Jesús, como una historia de amor, de justicia y compasión. Y quiero invitarles para que vayamos a las Sagradas Escrituras, la lectura bíblica. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta en esta mañana. Así que vamos al libro de San Lucas, por favor, capítulo 10, y vamos al versículo 25. Y aquí hay una historia, mis queridos amigos y jóvenes, que nos ilustra el propósito que Dios tiene para con la humanidad, el propósito de la iglesia también. Y es una historia muy conocida, pero que quiero en esta ocasión mostrarle algunos elementos bien importantes que posiblemente no has visto y que podemos descubrir juntos al estudiar. Bueno, vamos entonces, Lucas capítulo 10, versículo 25, si estamos ahí decimos amén. Bueno, miren, dice la palabra. Y he aquí ¿qué dice la escritura? Intérprete de la ley se le levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la qué? La vida eterna. Porque a todos nos intriga, a todos nos llama la atención. Hicieron una encuesta en 1900, hacen encuestas y a la gente le interesa saber qué pasa después de la muerte. Porque la muerte es un asunto que nos intriga. Y saben, es interesante que, ¿por qué no pensamos en morir? Saben que es interesante que pensamos en muchas cosas los seres humanos. Pensamos en casarnos, pensamos en viajar, pensamos en estudiar, pensamos en muchos proyectos, en comprar una casa, pensamos. La pregunta es ¿por qué el ser humano no piensa en la muerte? ¿Saben por qué no pensamos en la muerte? Porque no fuimos creados para morir. La muerte es un intruso. La muerte no tiene razón de ser. Y entonces este intérprete de la ley, que de paso era un conocedor de la ley. De paso, la ley, mis queridos amigos y hermanos, la ley en el Antiguo Testamento significaba instrucción, enseñanza. A veces nosotros cuando vemos el aspecto de la ley, lo vemos con aspecto negativo porque decimos, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la ley en el Antiguo Testamento tenía una connotación más amplia, era la enseñanza, la instrucción. ¿Y saben cuál era el propósito de la ley? ¿Se acuerdan que en Primero de Reyes está la historia de la reina de Sabá que llega a visitar a Salomón? Hay una historia de Salomón, fue considerado uno de los hombres sabios, más sabios. Y entonces la reina de Sabá dice, yo voy a ir a visitar a Salomón porque se escucha que es un rey sabio. Y que es un hombre, y fue a visitar a Salomón, Primero de Reyes 10, y menciona que llegó para pedirle coaching a Salomón, y le dice a Salomón, oye, he escuchado que tú eres un rey sabio, y bueno, vine a ver por mis propios ojos y a ver si realmente eres sabio. Y dicen que cuando la reina de Sabá vio todo el reino de Salomón, vio a su séquito dice que la reina de Sabá dijo, no es ni yo tenía expectativas, pero han excedido ¿qué? Mis expectativas. ¿Y saben cuál era el propósito que Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Porque la reina de Sabá iba a preguntar, oye, ¿por qué ustedes son tan prósperos? ¿Por qué son tan bendecidos? Y entonces Salomón, ¿qué tenía que responder? Nosotros somos bendecidos y somos prósperos porque operamos bajo principios divinos, la ley de Dios. Y entonces la reina de Sabá, bueno, yo quiero conocer a ese Dios también. El propósito de la ley, mis hermanos, era conducir a las personas a Dios. Y aquí esta historia nos dice que había un intérprete de la ley. Había un hombre que era docto, sabía, conocía de los principios de la ley del Pentateuco, de Génesis, de Éxodo, Levítico. Y miren, esta es una historia, se acerca para probarle a Jesús y dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? Porque ¿quién no quiere comprar la fuente de la eterna juventud? Por ahí escucho de Elon Musk, ¿no? Que está explorando la vida en Marte. ¿Por qué están explorando la vida en Marte? Porque ¿qué? ¿Están pensando que cuando se acabe aquí en la vida en la Tierra huirán para Marte o qué? Dicen algunos, gastan miles
quieren descubrir la vida en Marte y aquí hay vida y no la cuidamos. ¿Para qué descubrir otro? Pero es interesante que qué cosa haré para heredar la vida eterna. Hay gente que se quiere inmortalizar, ¿no? Quieren, pero es que, y entonces este intérprete de la ley dice, ¿qué debo hacer? Porque le preocupaba el asunto de la vida eterna, porque nadie quiere morir. Y miren, versículo 26, mis amigos y hermanos, dice la palabra, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Escrito en la ley, ¿cómo lees? Jesús se refiere a este intérprete, a este líder. El intérprete de la ley ciertamente tiene un perfil, un profile. Es un hombre, no es del pueblo, es un intérprete, es un conocedor, es un estudioso. En los tiempos antiguos, quien leía, quien escribía, era una persona, había un grupo especial. Y miren, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondió y dijo, ¿qué dijo esta persona docta y conocedor de la ley? ¿Amarás qué? Al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda ¿qué? Tu mente. Y a tu prójimo ¿qué? Como a ti mismo. Queridos amigos, ¿saben que si Jesús mismo resumió la ley en estos dos mandamientos? Amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. Y es que es interesante que en esto se resume, mis queridos amigos, porque es interesante que tu relación con Dios que es vertical, te va a ayudar a tener una buena relación horizontal. Porque dice la Biblia, ¿cómo tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Y entonces es interesante, mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos a estudiar con cuidado la Biblia, vamos a darnos cuenta que esto es vital. Por eso en esta semana es una semana maravillosa, que es la historia de Dios en Jesús. Una historia de amor, justicia y compasión. Pero dice, amarás a tu Dios. Y yo espero que en estas semanas, queridos amigos y mis queridos hermanos, que ese sea nuestro propósito, que podamos más amar a Dios y al prójimo. Y bueno, le responde esto, y es que esta persona docta conocía, sabía de la ley, era un docto, era un experto. Pero saben, hermanos, qué maravillosa es esta historia y por eso la estamos estudiando. Y bueno, viene aquí versículo 28 y le dijo, ¿qué le dijo Jesús a este intérprete y a este especialista de la ley? Bien, ¿has qué? Has respondido, haz esto y qué, vivirás. Le dice, Señor, hombre, tú sabes lo que hay que hacer. Ama a Dios y ama al prójimo. Pero qué interesante y qué profundidad hay en esto, hermanos. Porque miren, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Qué significa esto, hermano? Es decir, está un intérprete de la ley, está un hombre experto, conoce muy bien lo que dice Deuteronomio, que dice Deuteronomio 6:5, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal. Y Levítico 18 dice, y amarás al prójimo. Pero es interesante que le respondió bien, pasó el examen. Y entonces le dice a Jesús, bueno, bien ha respondido, bien que tú sabes. Le está hablando de un conocimiento cognitivo, teórico, sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y es interesante, pero él queriendo justificarse, mi pregunta viene a mi mente, él queriendo justificarse, ¿qué significa eso? ¿Por qué quería justificarse? O sea, si está respondiendo bien, si está diciendo las cosas apropiadas, ¿por qué quería justificarse? Bueno, porque seguramente había un problema en su vida, porque hermanos y amigos, que tengas tu conocimiento teórico no quiere decir, es decir, tener excelente información en la cabeza, pero que no hace diferencia para la gloria de Dios, puede ser que no funcione. Y miren, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es qué? Mi prójimo. Y esa es una pregunta bastante interesante. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, me llama la atención que un hombre experto en el conocimiento de las Sagradas Escrituras
un hombre que le pregunte quién es mi prójimo, como que esta pregunta suena un poquito como que sale sobrando, porque él le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y dice, bueno, eso ya lo sé. Y le pregunta, oye, pero ¿quién es mi prójimo? De paso, by the way, ¿no? ¿Quién es mi prójimo, no? Y qué interesante, que entonces lo que hace aquí, viene respondiendo Jesús, dijo, ok, y empieza con una historia, mis amigos. Empieza con una historia bien interesante. Y bueno, un hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? Versículo, vamos, síganme por favor, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén ¿a dónde? A Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio qué, medio muerto. Así que Jesús tiene que responder esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y miren cómo Jesús va a responder esta pregunta. ¿Cómo la va a responder? ¿Con una qué? Con una historia. Y empieza a hablar, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Pregunta, hay que hacerle pregunta al texto. ¿Quién era ese hombre que descendía? ¿De qué nacionalidad era? Bueno, la Biblia nos dice. Dice un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Conocemos que era un camino peligroso y dice que aparecen en escena ¿quiénes? Un grupo de ladrones. Mi pregunta es, ¿cuántos ladrones? Manos de ladrones. ¿Cuántos ladrones? No dice. Los cuales le despojaron. Bueno, obviamente los ladrones que iban a hacer, despojarlo, herirlo y dejarlo medio ¿qué? Medio muerto. Así que es interesante cómo aquí presenta la historia Jesús, un hombre, yo no sé qué nacionalidad es, va de Jerusalén a Jericó, que encuentra unos ladrones, y bueno, miren mis hermanos y amigos, y entonces sigue la historia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el drama de esta historia? ¿Cuál es el punto de esta historia? El punto es que hay un problema y el problema es que hay un hombre que está medio muerto tirado en el camino. Y qué interesante, porque recuerden que la pregunta que quiere contestar Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aconteció que descendió entonces y viene aquí otro personaje. ¿Quién es ese personaje? Un sacerdote por aquel camino y viéndole, miren la acción, y viéndole, pasó de largo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús cita a un sacerdote? Bueno, porque qué interesante que Jesús se dirige, es el intérprete de la ley que viene a tentarle a Jesús qué debe hacer para tener vida eterna. Le muestra a un sacerdote que era un personaje principal también, que conocía de la ley, conocía de la palabra de Dios. Los sacerdotes eran personas elegidas, descendientes de Aarón, que fueron establecidas para dirigir el santuario, y eran personas especiales porque conocían y se esperaban que ellos actuaran de una manera, con principios. Pero miren, ¿qué hace este sacerdote? Simplemente lo ve medio muerto tirado y ¿qué pasa? Pasa de largo. No sé si les ha pasado a ustedes, queridos amigos, pero ya ven que a veces hay muchos homeless en diferentes partes de este país. Y a veces nosotros, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Qué interesante que nosotros a veces cuando vemos a alguien, yo fui a Denver, y a veces en Denver están ahí cerca de los, y a veces como que rehuimos a ellos, ¿no? Como que no es grato para nosotros porque algunos están sucios, otros drogados, otros, y bueno, pueden ser peligrosos, pero decimos, bueno, no sé cuál sea su experiencia, ¿no? Tal vez sea a mí que me pase, ¿no? Pero muchas veces tratamos de evitarlos, ¿no? Porque no, es una reacción. Pero bueno, para que se den cuenta cómo Jesús muestra que el problema es que hay un hombre medio muerto que necesita ayuda y este sacerdote que se esperaría, por eso a veces el conocimiento de la Biblia no es garantía de piedad, porque vamos a ver aquí cómo Jesús ilustra y toma un sacerdote y dice, bueno, el sacerdote lo vio y pasó. Y miren, sigue diciendo, asimismo, versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran quienes ministraban en el santuario y tenían una función
principal, importante, era gente privilegiada, era una clase privilegiada. Los sacerdotes y levitas eran privilegiados porque Dios los había escogido para una misión, para un cometido, lidiar con las cosas sagradas. Pero es interesante, mis queridos amigos, y una de las preguntas que yo me hago, ¿por qué Jesús? Nosotros vemos esta historia y decimos, ¿por qué Jesús está citando al sacerdote y al levita y a este intérprete de la ley? Bueno, porque es una crítica posiblemente a un grupo de personas que se estaba olvidando de algo importante. Y miren, ¿qué otro personaje surge aquí, mis hermanos? Versículo 33. Pero un ¿qué? Samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia, a compasión. ¿Saben qué interesante? Un samaritano. Ahora, ¿quién eran los samaritanos? Los samaritanos estaban considerados, no era como el sacerdote ni como el levita. Los samaritanos tenían problemas con los judíos por históricas. ¿Recuerdan cuando se divide el reino del norte y del sur? Y además cuando quisieron participar de reconstruir Jerusalén, no les permitieron a los samaritanos. Pero es interesante, mis hermanos, que un samaritano estaba considerado en ese primer siglo un hombre, un grupo de personas no gratas. Ya ven, este asunto de la discriminación o del racismo ha existido a través de las épocas, y vamos a ver que un samaritano considerado un don nadie, no tenía una clase social reconocida como un levita, como un sacerdote o como un hombre que tenía privilegios. Pero miren lo interesante, el levita, sacerdote, viendo y se van. Pero miren las acciones del samaritano, mis queridos hermanos y amigos. Miren, contemos los verbos del samaritano aquí. Las acciones, mejor dicho. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Primera acción, se acercó ¿qué? A él. Los otros solo vieron y pasaron de largo. Este se acercó a él. ¿Qué otra cosa hizo? Se acerca de él y viéndolo fue movido ¿a qué? A misericordia, a compasión. Sintió compasión. Y miren, y acercándose, la acción, acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, porque el aceite y vino tienen propiedades curativas para calmar el dolor. Aceite y vino. Miren, el samaritano dice, tengo que echarle aceite y vino porque está sufriendo. Imagínense, media paliza y medio muerto. Obviamente que necesitaba atención. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que pueden ver la diferencia, cómo Jesús está contando esta historia. Y pueden ver las acciones del buen samaritano. Se acerca, venda sus heridas, le pone aceite y vino, pueden ver las acciones. Queridos amigos, yo sé que tal vez ustedes no lo habían escuchado esto, pero es interesante que esta historia del buen samaritano es una crítica a un grupo privilegiado, por así decirlo, que tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero les hacía falta algo importante, que era que la compasión, la misericordia. Porque a mí me llama la atención que cuando Jesús ilustra, toma al sacerdote y toma al levita, personajes principales que saben del conocimiento de Dios, y que ellos pasan de largo, es una crítica donde habían perdido el sentido de la compasión, el sentido de la misericordia. Y puede ser que nos pase a todos. Por eso, versículo 36, y a mí me encanta esta historia, porque dice, ¿quién? Dice Jesús. Miren cómo Jesús va a contestar su pregunta, ¿quién es mi prójimo? El intérprete de la ley quiere saber, a ver, explícame bien quién es mi prójimo, dime quién es. Entonces dice Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le hace otra pregunta. A ver,
A ver, vamos a pensar. Ahora, a ver, tú dime, ya te conté la historia. Dice. Ahora, tú quién crees que es, quién es el prójimo? Y bueno, le dice, versículo 37, él dijo, el que usó qué? Versículo 37, de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú qué, lo mismo. Así que, queridos amigos, ¿quién es el prójimo? ¿Cómo responde Jesús a esa pregunta? ¿Quién es el prójimo? Y esta es la respuesta de Jesús. El prójimo es quien necesita tu ayuda. Ese es el prójimo. El prójimo es el que necesita tu ayuda. Porque aquí básicamente, y saben, una de las ideas principales de esta historia del buen samaritano es que la compasión triunfa por encima de la pureza. Algunos han dicho que posiblemente el sacerdote y el levita, bueno, inclusive iban a sus servicios religiosos, pero el llegar y acercarse y asistir a este personaje medio muerto, pues básicamente los iba a contaminar. Entonces la compasión triunfa sobre la pureza. Y esta semana, mis queridos hermanos, vamos a ver un video que tenemos, quiero que vean este video. Y esta semana que vamos a tener esta maravillosa semana de la historia de Dios en Jesús, una historia de amor, justicia y compasión, podamos tomar decisiones y sobre todo veamos este video, por favor, y pensemos, ¿quién es mi prójimo? En esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Las personas que conoces, amas y deseas verlas en el cielo cuando Jesús regrese por segunda vez. Puede ser un hijo, una hija, tu esposo, tu esposa, tus padres, un amigo cercano, un compañero de trabajo o un vecino. Quizás llevas años orando para que acepten el don de la salvación en Jesús y parece que no hay respuesta. ¿Por qué no dar un paso más? Un paso de fe y probar con una oración, una Biblia, una túnica de fe, un milagro. Hoy el Departamento de Evangelismo de la Unión de Colombia, con la iniciativa de empoderar, equipar e involucrar, quiere motivarte para que puedas seguir orando por esa persona que deseas que esté contigo en el cielo. Una Biblia, para que puedas invitar a tu ser querido o a alguien que simplemente conoces a estudiar juntos las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Una túnica de fe, para que no solo ores y estudies la Biblia, sino que ahora tendrás la túnica de fe, para el día en que esa persona decida entregar su vida a Jesús. Con estos 3 sencillos pasos, oración, Biblia, túnica de fe, podrás celebrar el milagro. Sí, el milagro de que Jesús es la esperanza y la solución para todos los problemas de esa persona. Tal vez sean problemas como la soledad, la depresión, ataques de pánico, sentimientos de culpa, las malas decisiones, pecados no superados, los malos hábitos, la ansiedad. Sería un milagro de liberación total para esa persona y tú tendrías el gozo de saber que fuiste la herramienta que el Espíritu Santo utilizó para producir ese milagro en tu familia, en tu iglesia o en tu comunidad. Pero lo mejor será saber que compartirás la eternidad con esa persona. No dejes pasar esta oportunidad. Ora, pide tu Biblia, tu túnica de fe y espera el milagro. Cientos ya lo han experimentado. Tú puedes ser el próximo en ser parte del milagro de ver a esa persona poner su nombre en el libro de la vida y que permanezca ahí por la eternidad.
Decimos amén, mis hermanos. Amigos, ¿qué ven aquí ustedes, mis amigos? Esto no es una bata, mis amigos. Esta es una túnica de fe. Y en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, cuando nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que necesita mi ayuda. Y puede ser que tu prójimo sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, el vecino, el compañero de trabajo, no sé. Pero saben, en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Esta es una invitación muy especial, porque es una oportunidad de hacer un compromiso con Dios. Quiero invitar a la persona que quiera decir, bueno, a mí me gustaría ver a mi primo. Y yo quiero, esta túnica, queridos amigos y queridos hermanos, representa una túnica de fe. Y yo quiero invitar, porque bueno, no es un compromiso conmigo, es un compromiso con Dios. Y yo quiero invitar a valientes aquí, hermanos que quieran decir, yo quiero una túnica, quiero llevar esta túnica a mi casa. Esta túnica simboliza, es una túnica de fe, mis queridos amigos. Y simboliza, a cada vez que veas esta túnica, que recuerdes que el próximo sábado vamos a tener una ceremonia bautismal. Y el próximo sábado decir, yo tengo la fe que ese que necesita mi ayuda, ese que pueda tener esa experiencia de poder bajar y tener la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Y yo quiero preguntar, ¿habrán aquí valientes que quieran tomar y decir, yo quiero una túnica de fe? Yo quiero por fe tomar esta túnica que representa a alguien que este próximo sábado pueda bajar a las aguas bautismales y entregar su vida al Señor. Este es un compromiso con el Señor, que cada vez que veas esta túnica, tenemos suficientes. Te recuerdes que esta semana el Señor puede hacer milagros. Y entonces te representa esa túnica de fe. Y recuerda, ¿quién es mi prójimo? Quien necesita mi ayuda. ¿Habrá aquí hermanos que quieran hacer ese compromiso con Dios y tomar esta túnica y llevársela a su casa y decir, yo quiero tener esa túnica de fe y tengo la fe que el Señor hará proezas, hará milagros esta semana? ¿Habrá aquí valiente que quiera aceptar esa invitación, ese llamado y decir, yo quiero tomar esa túnica de fe y llevársela a alguien y traer a alguien esta semana y orar por alguien y que el Señor haga el milagro en su vida? ¿Habrá aquí hermanos que quieren tener ese desafío en el nombre del Señor? Vamos a orar, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios, porque siempre hay valientes. Aquí está una túnica de fe, mi hermano. Ahorita vamos a orar, no se vayan. Vamos a pedirle al Señor para que Él haga el milagro, haga la proeza. Y esta semana vamos a estar orando. Y cada vez que vea esa túnica, hermana, oremos al Señor. Vamos a estar orando para que podamos nosotros invitar a más personas. ¿Alguien más de los que están aquí quieren tomar ese desafío? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos aquí a darle al hermano también que toma su... Queremos orar, hermano. Esto es por fe, hermanos. Este es un asunto de fe. Solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra, pero nosotros tenemos que tomar decisiones en esta mañana. Así que esa túnica usted la va a tener toda esta semana. Y esta semana, cuando usted vea esa túnica de fe, diga, Señor, yo sé que tú quieres salvar a mi vecino, a mi hijo, a mi amigo, al compañero de trabajo. Y en esta semana yo quiero, Señor, ponerlo en tus manos, por fe. ¿Alguien más de los que están aquí quieren tomar ese desafío y pedirle al Señor que haga esa obra en la vida de personas que conocemos? ¿Alguien más en esta mañana? Yo quiero orar, yo quiero pedirle al Señor para que juntos podamos hacer el trabajo en esta semana y todos podamos pedirle al Señor que podamos orar, llevar a personas a ese encuentro con Cristo. ¿Alguien más en esta mañana de los hermanos que están aquí quiere en el nombre del Señor tomar este desafío? No tenga miedo, mi hermano, el Señor es bueno, el Señor te va a dar la bendición y te va a dar victorias. El Señor no conoce de fracaso. Gloria a Dios, mi hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele, por favor. Esa se la van a llevar a su casa, La van a tener con ustedes.
¿Alguien más en esta? Muy bien, adelante. Vamos a hacer una oración especial, mis hermanos. No, vamos a pedir al Señor esta semana que nos ayude y que a través de este ministerio de la palabra podamos pedirle al Señor que Él obre milagros. Sí, estábamos diciendo que las túnicas son túnicas de fe. Estas túnicas representan a un familiar, a un amigo que queremos ver en el cielo, que añoramos, que anhelamos verlo en el cielo también. Y esas túnicas son túnicas de fe que las tendremos toda la semana. Y cada vez que veamos esas túnicas, recordemos, oh, tengo que ir por mi primo porque lo voy a llevar a la iglesia. Porque nuestro deseo es que el sábado, si es la voluntad del Señor, el sábado 15 pueda bajar a las aguas bautismales y con esa túnica de fe pueda hacer un pacto con Dios. Así que estamos invitando aquí a las personas que tienen para que se lleven esa túnica. Es una túnica de fe, por fe. Porque ¿quién es mi prójimo? Dijimos en la predicación, el prójimo es quien necesita tu ayuda. Y si tú conoces a alguien que necesita tu ayuda y tú quieres traerlo a Cristo y quieres que haga un compromiso con Cristo, bueno, el desafío es tomar esa túnica de fe y entonces en toda esta semana orar y que el Señor nos pueda dar ese privilegio de que pueda bajar a las aguas bautismales. Así que, ¿alguien más en esta mañana? Muy bien, aquí tenemos de preferencia una por persona, una por désela a la hermana. Muy bien. ¿Alguien más acepta este desafío esta semana, mis hermanos? De llevarse una túnica de fe a su casa y decirle, Señor, yo quiero que esa túnica representa a alguien que amo, que añoro que esté aquí y solamente tú puedes darme esa oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Vénganse. Ok, vénganse para acá, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a colocarnos en pie allá, por favor. Y vamos a orar para que esta semana, mis hermanos, hagamos planes, queridos familia, de hacer planes de traer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, invitarles a esta semana que le hemos titulado La historia de Dios en Jesús. Una historia de amor, justicia y compasión. Que el Señor pueda obrar para gloria de su nombre y juntos podamos contribuir al engrandecimiento del reino de Dios en esta tierra. Vamos a orar por estas túnicas de fe y por estos valientes que han aceptado este desafío. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque como iglesia tenemos una misión muy especial. Y tú por eso contaste esta historia del buen samaritano. Porque ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es quien necesita mi ayuda. Y hay muchas personas en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestros vecinos que necesitan tu ayuda, que sabemos que tienen problemas, que sabemos que tienen depresión, ansiedad, traumas, que tienen adicciones y que necesitan de ti, oh Señor. Yo te pido por estos valientes que en esta mañana se han tomado el desafío de orar cada día, llevarse una túnica y, Señor, que tú puedas hacer proezas estas semanas. Sabemos que tu Espíritu Santo es todopoderoso. Te pedimos por nuestros amigos que están estudiando tu palabra. Te pedimos por cada uno de los miembros de esta iglesia, para que juntos, y por nuestros amigos que nos acompañan, para que juntos podamos gozarnos y siempre recordar que Dios siempre tiene el control. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por el esfuerzo que siempre hace a fin de traer a muchos al encuentro contigo. Bendícenos en esta semana y permite que podamos ver milagros para honra y gloria de tu nombre. Nos colocamos en tus manos, en Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Llévense esa túnica y cada vez que vean la túnica, recuerden que el deseo de Dios es ver a hijos bajar a las aguas bautismales. Así que vamos a cantar entonces, creo que para finalizar, si no me equivoco, nuestro canto tema. Dios siempre tiene el control, mis hermanos. No hay que desesperarnos, atemorizarnos. No hay que cuestionar. Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme?
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionaré? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme. Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque cuestionaré. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme. Siempre tiene el control. Tiene el control. Porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque cuestionarme. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Estoy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre, muchas gracias porque en esta ocasión hemos estudiado tu palabra, hemos alabado tu nombre y hemos iniciado, Señor, con este esfuerzo evangelístico de esta semana. Gracias porque nos das la oportunidad como iglesia de participar. Permite que esta semana podamos visitar a personas en sus hogares, Señor. Podamos invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y decirles que esta semana se contará la historia de Dios en Jesús. Una historia maravillosa de amor, de justicia, de compasión. Te pedimos por aquellos que han de creer, Señor, y te pedimos como iglesia que tú nos ayudes a juntos poder participar de este esfuerzo. Gracias por nuestros amigos que nos acompañaron este día.
que puedan venir todas las semanas, Señor, y puedan tener un encuentro contigo. Porque nuestro deseo es amarte, nuestro deseo es conocerte cada vez más. Llévanos con tu bendición, Señor, y gracias por tu palabra. Porque el prójimo es quien necesita de nuestra ayuda. Y nosotros sabemos que hay personas que necesitan de ti, Señor. Permite que podamos traerlas esta semana y juntos estudiar tu bendita palabra. Llévanos con tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias por tu iglesia. Gracias por todo en Jesús. Amén. ¿Cuánto damos gracias al pastor? Amén. Gloria a Dios por el mensaje. ¿Quién es nuestro qué? Prójimo, ¿verdad? Que Dios nos bendiga para poder pensar en esa persona por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, el prójimo que ya Dios lo tiene salvo, pero no lo sabe. Pero por medio de nosotros que vamos a llevar la túnica a casa esta mañana, vamos a orar por esa persona y por fe Dios lo va a traer el próximo sábado a las aguas bautismales. El poder no es nuestro, es de Dios. El poder del Espíritu Santo. Él va a actuar, Él va a trabajar. Nosotros lo que tenemos que hacer es nada más caminar y Él va a hacer lo demás. Tengamos fe. Bien, tenemos una petición acá. Cecilia o Cleria Cárdenas pide por su familia y por su salud. Bendiciones a ella y que Dios le dé la respuesta o la necesidad que ella tiene en su corazón. Y también por todos los que se han conectado. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, jóvenes allá en estudios. Que Dios les bendiga. Y a cada hermano, vamos a orar por los alimentos. Por favor, se ponen de pie. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora.
Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa rodear tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve 100 por 1. El rey te mandó a